Buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo en orden. Bueno, qué bonito saludarlos, qué bonito vernos un sábado más, hacer iglesia, estar juntos. Esta semana es una semana muy bonita, estamos de verdad planificando todo para ir a NACBE. La otra semana va a ir un equipo de la iglesia para allá, entonces porfa estén orando por eso, estén orando por el grupo que va a viajar, porque la ayuda llegue bien, porque sea bien recibida. Entonces ahí les dejo esa tarea de estar orando por eso y estar orando también por Amor en la Ciudad. Amor en la Ciudad es nuestro ministerio de la iglesia que se encarga de todas las cuestiones que tienen que ver con ayuda social, ¿verdad? Entonces en Amor en la Ciudad está el proyecto de Soy Calle, está el proyecto de NACBE, está el proyecto de repartir diarios y otros proyectos que surgen de vez en cuando o en algunas ocasiones especiales. El año pasado dimos regalos de Navidad a familias de aquí de la comunidad, dimos regalos de Navidad a una comunidad en Los Cuadros y a otra comunidad en Turruares, gracias, en Turrúcares. Entonces estamos pidiéndoles que oren por este ministerio porque queremos ver qué es lo que Dios quiere que hagamos este año con este ministerio, qué es lo que Dios quiere que, a qué proyectos quiere el Señor que ayudemos, en dónde quiere que nos metamos, si quiere que vayamos a NACBE más seguido, que hagamos una iglesia allá, que empecemos discipulados, si no quiere eso. Entonces estamos pidiéndole al Señor mucha dirección en cuanto a lo que Él quiere para nosotros como iglesia. Sabemos que es una responsabilidad de la iglesia ser luz y ser sal y ser de bendición para las personas que están más necesitadas, y ahí es donde nace este ministerio, pero queremos hacerlo de acuerdo a la dirección y voluntad del Señor. Entonces les pedimos por favor que estén orando por este ministerio para que el Señor nos revele y nos cuente qué es lo que quiere que hagamos este año con Amor en la Ciudad. Entonces es un proyecto en el que todos participamos de alguna manera, y que si usted quiere también ser parte, ser voluntario, ayudar, puede hablar con Mariana, con Priscila, y ahí ellos le van a dar las direcciones para poder ser parte de este ministerio que necesita siempre voluntarios, necesita siempre ayuda, necesita siempre ideas frescas. Entonces bienvenidos a participar. Hoy vamos a continuar con Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Estamos iniciando el capítulo 21, vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 16, ¿ok? Para que vaya abriendo su Biblia, Hechos capítulo 21, del versículo 1 al versículo 16, ¿ok? Y quiero preguntarle, la vez pasada, estábamos allá atrás, creo que ya cuando había terminado la reunión de iglesia, y estábamos hablando varios y haciendo preguntas ahí raras, ¿verdad? Como, si usted tuviera un superpoder, ¿cuál sería? ¿Verdad? Pero una de las preguntas que surgió fue: si usted supiera que mañana va a morir, ¿qué haría? O si usted supiera que va a morir en 15 días, ¿qué haría en estos 15 días? Si usted supiera la fecha en la que usted ya no va a estar más acá, ¿cómo cambiaría su vida si usted ya supiera esa fecha? Si le dicen 15 días, en 10 años, en 50 años, tal día específicamente. O tal vez no necesariamente la muerte, pero si a usted le dicen, bueno, tal fecha va a pasar por una crisis muy fuerte, va a pasar esta situación, va a vivir esto, ¿cómo se prepararía usted para enfrentar una situación en la que usted le dicen, el 30 de noviembre del 2025 usted va a pasar por esto? ¿Cómo cambiaría su forma de vivir si usted supiera la fecha de un evento de esta magnitud? Y otra pregunta que quiero hacerle es: ¿podría decir usted hoy, yo estoy listo para enfrentarme a algo como eso? Estoy listo para irme con el Señor, estoy listo para enfrentar una crisis, estoy listo para enfrentar alguna dificultad, estoy listo para que si me dicen que mañana me voy, yo ya tengo todas las cosas listas. ¿Cómo se siente usted con respecto a eso? Hoy vamos a seguir estudiando el proceso que está viviendo Pablo, del que hablamos hace 15 días, en donde él sabe que va a sufrir al llegar a Jerusalén. Él había sido anunciado de esto, y hoy vamos a continuar con este camino de Pablo, viendo su camino hacia Jerusalén, en donde él sabe muy bien lo que le espera y cómo se va preparando para esto. Entonces voy a leerles Hechos capítulo 21 del 1 al 16,
Y piensa en todo momento, mientras vamos leyendo, en esa pregunta: ¿estoy listo para enfrentar una situación como esta? ¿Estoy listo para vivir algo tan fuerte como lo que Pablo está por vivir? Y vaya pensando en eso mientras vamos leyendo este texto. Dice el texto: después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subieran a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen, llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. ¿Ok? Vamos a ver ese texto, acompáñame a orar y ya vamos a ir viendo cada una de las partes. Señor, te doy gracias por tu palabra y porque hoy podemos leerla y disfrutarla. Señor, gracias porque estamos aquí juntos. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, que tu palabra llegue a la profundidad de nuestras vidas para que seamos transformados por ella, para que estos relatos, Señor, de la vida de Pablo y de los discípulos nos ayuden, Señor, a vernos como si fuera un espejo, compararnos y vivir de acuerdo a lo que vemos en la Escritura y cambiar nuestra forma de vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es la forma de vivir correcta, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que vemos en esta Escritura y ayúdanos, Señor, a estar listos para lo que tengas delante de nosotros, Señor. Que este tiempo sea para glorificarte y exaltarte, y que de verdad te sientas honrado de una iglesia que escucha tu palabra y que quiere obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. El texto comienza diciendo: después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Después dice que al siguiente día fueron a Rodas y que de allí fueron a otro lugar llamado Pátara. Y dice que ahí encontraron un barco que iba para Fenicia, se subieron a ese barco, luego pasaron por la isla de Chipre y llegaron a Siria, donde desembarcaron en Tiro, porque dice que la nave debía dejar allí su cargamento. Lo primero que vemos en estos versículos del 1 al 7, y en realidad del 1 al 4 más específicamente, es Pablo avanza junto con sus discípulos, junto con su equipo, hacia Jerusalén. Él se había propuesto por el Espíritu ir a Jerusalén, y mientras tanto va visitando algunas ciudades que son muy importantes para él, y en ese camino va fortaleciendo a los creyentes, fortaleciendo a los discípulos, pero también despidiéndose de ellos. Habíamos visto la última vez que la semana pasada tuvimos noche de adoración, la anterior a esa, vimos cuando Pablo había llamado a los ancianos de la iglesia en Éfeso y los llamó a Mileto para despedirse de ellos, diciéndoles:
no nos vamos a volver a ver. Entonces había sido un momento muy triste, había sido un momento en el que lloraron, en el que oraron juntos, en el que había sido una despedida triste y que ellos confiaban en la voluntad del Señor, pero había tristeza en sus corazones por lo que estaban viviendo. Y hoy ya vemos que Pablo sale de Mileto y sigue su camino para llegar a Jerusalén. Entonces, lo primero que vamos a ver, como aquí vemos un poquito de geografía antigua, vamos a ver el mapa. Pablo estaba en Mileto, en donde se despidió de los ancianos de Éfeso. Dice que fue a Cos, pasó por Rodas y después a Pátara. Y en Pátara se encontró con una embarcación que iba justamente para Fenicia. Y ve que dice que esa embarcación tenía que dejar un cargamento en Tiro, ¿verdad? No era que Pablo tenía un barco, sino que dijo, bueno, ¿quién va? Es como agarrar taxi. ¿Quién va para Fenicia? Ese me sirve, me voy ahí, seguro metido entre los chunches que llevaba ese bote. Y dice que pasaron al lado izquierdo de Chipre, que no pasaron por ahí, que no pararon por ahí, aunque ahí ellos habían hecho ministerio, y continuaron hacia Fenicia, en donde se detuvieron finalmente en Tiro, un lugar al que Pablo ya había visitado y que anteriormente había ido. En el siguiente mapa nos dice que después fueron a Tolemaida y finalmente llegaron a Cesarea, donde aquí se toparon a Felipe. Vemos acá que esto es lo que le hace falta a Pablo para finalmente llegar a Jerusalén. Después de hacer una gran cantidad de viajes, kilómetros en su recorrido ministerial, ya está muy cerquita de llegar finalmente a Jerusalén. Entonces hoy la historia comienza en la partida desde Mileto y termina en este punto, en Cesarea, donde ahí se topa a Felipe. Entonces estamos ahí, ese es el itinerario de viaje: Cos, Rodas, Pátara y finalmente Tiro, en donde se queda, dice ahí en Tiro, 7 días. 7 días se queda en Tiro y después pasó unos días en Tolemaida y después se fue para Cesarea. Entonces lo primero que vemos ahí, aparte del itinerario, es que Pablo va a compartir con sus discípulos en estas ciudades. Y en esa estancia, ¿verdad? Dice el texto, después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Nos topamos que ahí Pablo con sus discípulos le advertían a sus discípulos: Pablo, no vaya a Jerusalén. No vaya a Jerusalén. Sentimos que algo malo va a pasar. Sentimos que no es conveniente que usted vaya a Jerusalén. Sentimos en el Espíritu, dice ahí, que usted va a pasar un mal tiempo en Jerusalén. Entonces, no vaya. Es interesante esto porque ellos sentían en el Espíritu que algo malo iba a pasar, y su reacción es decirle a Pablo: no vaya a Jerusalén. Por otro lado, Pablo sentía en el Espíritu que algo malo iba a pasar, pero él decía: yo tengo que ir a Jerusalén. Qué particular esto. Y yo aquí tenía un poco de rollo mientras leía el pasaje, porque yo digo, bueno, en el Espíritu unos sentían ir y otros sentían que no ir, pero en realidad no es eso. Lo que todos tenían en comunión en el Espíritu era que Pablo le iba a pasar mal en Jerusalén. La reacción de si ir o no ir no era una cuestión de que estaban los discípulos en eso, en el Espíritu. Vea que ahí dice: en el Espíritu decían que no fuera allí porque sabían que iba a pasar algo muy malo, pero no necesariamente quería decir que el Espíritu tenía una opinión con unos y otra opinión con otros. El Espíritu estaba revelando a todos que Pablo le iba a pasar muy mal en Jerusalén, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo Pablo es advertido por sus discípulos, pero Pablo está determinado a llegar finalmente a Jerusalén. Y dice que entonces, pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje. Y dice algo muy bonito: mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Qué bonito es esta parte. Y vemos la despedida de los discípulos de Pablo. Pero es algo muy bonito porque es una despedida con los familiares.
no es que solo los discípulos conocían a Pablo y solo los discípulos fueron a despedir a Pablo, sino que dice que sus hijos y sus esposas fueron a despedir a Pablo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que hay gente que cuando llega da felicidad, y hay gente que cuando se va da felicidad, ¿verdad? Aquí vemos que Pablo es una persona que genera felicidad cuando llega, pero genera tristeza cuando se va. Hay personas que uno dice, uy, qué dicha que ya se fue, uy, qué insoportable. Y hay otras personas que usted dice, ay, no se vaya todavía, quédese un ratito más, venga otro día, acompáñenos, no se vaya, por favor, ¿verdad? Pero Pablo aquí es una persona que, vean, no solo los discípulos querían estar con él, sino las mujeres y también los niños querían y conocían de Pablo. Y aquí yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Es usted como Pablo, que genera felicidad en la gente cuando usted está ahí? ¿O es usted tal vez como otras personas, que más bien lo que genera es incomodidad, pereza, un ambiente pesado, incómodo? ¿Qué genera usted cuando llega o cuando se va de un lugar? Yo aquí veo que la gente amaba a Pablo. La gente amaba a Pablo. Y a veces Pablo era muy fuerte en sus enseñanzas. Pablo le decía a la gente lo que tenía que decirle. Y qué interesante que a pesar de eso la gente lo amaba. Y yo creo que es que cuando nosotros vemos a Pablo en sus cartas escribir a las iglesias, cuando vemos cómo él trataba a sus discípulos, por más firmeza con la que Pablo hablara, por más tema incómodo que Pablo tocara, Pablo siempre lo hacía con amor, siempre lo hacía con mucha gracia, siempre lo hacía con misericordia, siempre lo hacía con compasión. Yo a veces cuando veo la carta a los Gálatas, que les dice Gálatas tontos, uno dice, híjole, ay Pablito, pero la gente lo amaba. La gente amaba a Pablo a pesar de eso, porque sabía en el corazón que tenía Pablo, que Pablo estaba dispuesto a todo y que Pablo había pasado por todo por enseñarles el evangelio. Pablo había sido golpeado, Pablo había sido maltratado, Pablo se había quedado sin comer, Pablo había tenido que ponerse a bretear, Pablo había tenido que naufragar, Pablo había tenido que pasar por muchas cosas muy difíciles. ¿Con cuál objetivo? ¿De hacer plata? No, no era de hacer plata. ¿Con el objetivo de tener mega iglesias? No, no era ese su objetivo. Su objetivo era llevar a Cristo a los corazones de las personas. Y eso es el mayor regalo que alguien le puede dar a otra persona. Jesús lo decía así. Pablo amaba tanto a la gente que él no se quedaba callado y predicaba a Cristo en todo lugar y decía, esto es lo más importante que yo puedo dejar aquí en la tierra, y es lo que yo quiero dejar aquí en la tierra. Y eso me encanta porque me plantea a mí un desafío acerca de cómo estoy yo caminando en esta vida. ¿Cómo estoy caminando yo en esta vida? Estoy caminando generando relaciones amorosas, afectivas, de compañía, de compasión, de amistad, de ternura, en donde la gente me ve y dice, qué lindo tiempo pasé con esta persona. O por el contrario, soy una persona que genera divisiones, que genera pleitos, que genera malas caras, que nadie quiere invitar a su casa. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Cómo estoy caminando yo? Porque a veces nosotros los cristianos, lamentablemente, llegamos a puntos donde parece que nos convertimos como en los fariseos, como esos viejos gruñones que solo juzgan y critican lo que todo el mundo hace y caemos pésimo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque más allá de que lo que nosotros tal vez estemos diciendo sea verdad, hay que saber cómo decir esas verdades. No se trata solo de decir una verdad, se trata de generar una relación amorosa, de cuidado, de consejo, de cariño y de acompañamiento, en la que después de haber generado ese vínculo podemos decir verdades en amor. Pero no podemos andar por ahí creyéndonos más que otros y generando divisiones y pleitos y malas caras. Una de las lecciones interesantes que me dio el Señor a mí en este tema del ministerio fue hace muchos años, ya ni me acuerdo, pero fue que a veces uno en la iglesia como pastor quiere que todas las cosas salgan perfectas, y uno quiere que todo salga hermoso, que todo salga en el tiempo correcto, aunque Mariana me haga ojos. Uno quiere que los anuncios se vean hermosos, que las letras se vean bien, uno quiere que todo salga impecable.
Y en muchas ocasiones yo me estresaba, me frustraba, me enojaba, porque yo decía, no puede ser que esa silla esté toda sucia y que nadie haga nada por limpiarla. No puede ser que esa luz no sirva y que ninguno de nosotros haga nada por arreglarla, ¿verdad? Entonces por muchos momentos yo me enojaba, me frustraba, pasaba momentos complicados porque estaba frustrado porque las cosas no salían como yo quería. Y una vez un pastor me dijo, ve Andrés, a veces uno en la iglesia quiere que las cosas vayan más rápido de lo que la iglesia va. Y el problema no es la iglesia, el problema es usted. Usted tiene que ir al ritmo de su iglesia. Usted tiene que guiar a su iglesia caminando con su iglesia, no arrastrando a su iglesia. Y el Señor me dijo también, y esto sí, o sea, a veces uno dice como, ay, qué raro, pero sí el Señor me dijo, ve Andrés, cuando usted esté delante de mi presencia, yo no le voy a preguntar a usted cuántas sillas bonitas tiene su iglesia, ni cómo se veían las luces. Yo le voy a preguntar cómo trataba usted a las personas de su iglesia, qué tanto amó usted a las ovejas de su iglesia. Y eso fue moldeando mi corazón para yo decir, si las luces no sirven, es más importante cómo yo trato a quien apaga y enciende esas luces. Y ha sido un desafío porque uno siempre le sale ahí el controlador loco, pero de verdad que yo entiendo que en esta vida tenemos que caminar generando puentes con las personas que nosotros nos topamos. En esta vida tenemos que caminar dando amor, compasión, gracia, misericordia y verdad también. Que nosotros tenemos que caminar anhelando vivir como Cristo vivió. Y que nuestra evaluación de cómo es nuestra vida no es los logros, sino se ven las personas. Cuando volvamos a ver la relación que tenemos con nuestros hijos, ese es el verdadero éxito. Cuando volvamos a ver la relación que tenemos en nuestro matrimonio, ese es el verdadero éxito. Cuando volvamos a ver la relación que tenemos con nuestros hermanos en la iglesia, ese es el verdadero éxito. Y ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos, ¿será que estoy listo para partir de esta tierra? Así como Pablo estaba listo porque tenía relaciones sanas. ¿Cuántas relaciones tengo que reparar antes de partir con el Señor? ¿Cuántas personas tengo que perdonar? ¿A cuáles personas tengo que acercarme para decir, hey, yo te amo y hace mucho no te lo digo? ¿A qué personas tengo que acercarme para acompañarlos y ayudarlos porque están cojeando? ¿Cuántas veces oro por mis seres amados, por los seres amados pero que me caen muy mal? Que hay unos de esos que amamos pero que mal caen. ¿Cuánto oramos por ellos? Yo creo que cuando yo digo estoy listo, como dice Pablo acá, una de las cosas sabias que podemos ir haciendo para alistarnos para una crisis, para un momento difícil, para partir con el Señor, es caminar con relaciones saludables, es caminar con relaciones amorosas. Y hoy quiero invitarlo como primer punto a eso, a que tal vez cuando nos vayamos, la gente nos acompañe, hombres, mujeres e hijos, hasta afuera de la ciudad, se arrodille con nosotros, ore con nosotros y nos despida con mucho amor. Que ese sea un objetivo de vida para nosotros. Papás, hijos, hermanos, amigos, compañeros, vivamos cada día esforzándonos en reparar las relaciones que están a nuestro alrededor. Lo siguiente que nos dice el texto es que Pablo, después de irse y dejar de estar con estos discípulos en Tiro, dice que llegaron finalmente a Cesarea y entraron a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Nos quedamos con él. Dice que tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que no subiera a Jerusalén.
vemos acá en esta parte que Pablo visita a un creyente que ya conocemos, y vamos a repasar un poquito quién es, y vemos otra parte que es las advertencias proféticas del sufrimiento que está por vivir Pablo, ¿verdad? Entonces nos encontramos esto en estos versículos del 8 al 12, y lo primero que vemos en los versículos 8 al 9 es que dice que visita a Felipe el evangelista en Cesarea y que sus hijas profetizaban. Si usted no se acuerda quién es Felipe, bueno, Felipe había sido uno de los 7 diáconos escogidos cuando había habido una pequeña situación, yo no creo que hubiera sido tan pequeña, una situación con los apóstoles que no les estaba alcanzando para atender a las viudas. Entonces ellos dijeron: necesitamos 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de esto, para que nosotros podamos seguir predicando la palabra. Felipe era uno de estos hombres. Aquí hay que diferenciar, porque está Felipe el apóstol y está Felipe el evangelista. No son la misma persona. Felipe el evangelista es uno de esos 7 que escogieron, y que además de esto, cuando se dio la persecución en la iglesia, fue el primero que aparece registrado, el primero de estos discípulos que predicó el evangelio fuera de Jerusalén. Este es el que predica el evangelio en Samaria, y que realizó señales, que realizó milagros, que muchos samaritanos creyeron en Jesucristo por la obra de Felipe, y que además tiene 2 momentos muy chivas, y son 2 bautizos. Uno, el de Simón el mago, que después terminó mal, porque el Simón el mago tenía un corazón incorrecto a la fe y solo quería aprovecharse de la fe para sus propios negocios. Pero después tenemos cuando el Señor lo envía al desierto y le explica al eunuco de Etiopía de qué se trata, Isaías 53 que estaba leyendo, y lo bautiza, ¿verdad? Y es este relato conocido en el que dice que impide que yo pueda ser bautizado. Ahí hay agua, ¿verdad? Entonces Felipe va y lo bautiza, y después el Espíritu Santo se lo lleva para otro lado. Entonces es este Felipe, es un hombre guiado por el Espíritu Santo, es un hombre que predica a Cristo en todo lugar, es un hombre que vive para Jesús, y que también vemos en Hechos, despuesito en Hechos 8, antes de que nos empiecen a contar los relatos de Pablo, que continuó evangelizando en diferentes ciudades hasta que se asentó en Cesarea. Entonces llega a Cesarea y ahí se queda, y nos dice el texto que ahora no solamente él predica, sino que sus hijas profetizan, ¿verdad? Dice, tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Entonces vemos aquí algo muy bonito, y es que a veces pasa que alguien es un extraordinario cristiano que enseña de Jesús en todo lado, pero en su casa pasa otra cosa, se vive otra cosa. Y aquí vemos algo muy bonito, que Felipe no solamente vivía a Cristo fuera de su hogar, sino que lo había transmitido a los de su casa. Su casa creía en Jesucristo, su casa creía en el Señor, y me encanta que no solamente creía, sus hijas servían al Señor, sus hijas enseñaban del Señor. Y es muy chiva, me imagino, para Felipe, qué bonito que regresara a Pablo después de tantos años y que viera a sus hijas haciendo ministerio con su papá. Eso es un lujo, es un privilegio enorme lo que vemos acá. Y esto me gusta mucho porque podemos ver aquí cosas interesantes que una vez más nos vuelven a recordar cuál es el sentido y el propósito de esta vida. Y es que todo se trata de Cristo, todo se trata de Jesús. No dice acá el texto que las hijas de Felipe eran empresarias extraordinarias. Lo pudo haber dicho, pero aquí nos habla de que su misión era seguir predicando a Cristo como su papá. Y otra de las cosas en las que yo me pregunto, estoy listo para partir, estoy listo para enfrentarme a un momento difícil, estoy listo para dejar esta tierra, es ¿qué legado he dejado en esta tierra? ¿Qué legado voy a dejar? ¿Qué le estoy dejando a los que vienen detrás mío? Y usted puede decir, pero es que yo no tengo hijos, pero siempre hay alguien a quien usted puede influenciar. Hay amigos, primos, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Qué legado está dejando usted en la vida de ellos? Felipe, así como Pablo, probablemente estaban listos para partir, porque habían dejado un legado
Cristo glorificado en la vida de sus familias. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el legado que estamos dejando cada uno de nosotros? Y en esto es algo que tenemos que ser muy intencionales, porque no es algo que va a darse ahí por cuestión natural. Este legado se construye, se trabaja, se corrige, se vuelve a construir. Hay que esforzarse diariamente en este legado que nosotros queremos dejar. ¿Qué legado estamos dejando a hijos, hermanos, sobrinos, nietos? ¿Qué les queremos dejar a ellos? Eso es una de las preguntas importantes para decir: estoy listo, ya he terminado mi trabajo aquí, he terminado mi propósito acá, he terminado lo que el Señor me ha encomendado a hacer, o todavía me falta mucho, todavía tengo mucho por trabajar. Luego de esto vemos que aparece un profeta llamado Agabo, que ya antes habíamos escuchado de él en Hechos capítulo 11, cuando él anuncia que iba a haber una hambruna muy grande. Él había anunciado que iba a haber una hambruna muy grande, y que de hecho los hermanos de Antioquía se pusieron de acuerdo para mandar comida a Jerusalén por esta hambruna tan grande que se había anunciado. Y esto ciertamente ocurrió. Entonces Hechos capítulo 11, 28 dice: levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente había un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Entonces aquí no solamente estaban las hijas de Felipe que profetizaban, sino que apareció Agabo y hace una profecía acerca de Pablo. Y yo digo, bueno, sí, aparece un profeta a decirme una profecía a mí, y que además yo ya lo había escuchado, que otra que había hecho se había cumplido. Yo digo, esto es en serio. Las cosas se cumplen, el Señor le revela cosas, y le revela a Pablo lo que finalmente pasará. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido escuchando que a Pablo se le dice que la pasará mal, que sufrirá, que tendrá un muy mal momento, pero algo tan específico como qué es lo que va a pasar allá no había sido revelado. Hasta este momento, en donde se le dice: Pablo, usted será atado de pies y manos y entregado a los gentiles. Finalmente se revela aquello que Pablo se le venía anunciando. Entonces básicamente se le está diciendo a Pablo: Pablo, usted va a ser capturado. Lo van a atrapar, lo van a capturar, lo van a atar, y además va a ser entregado a los romanos. Va a ser entregado a las autoridades romanas. Esto genera un caos, y todos los discípulos dice que suplicaban a Pablo que no fuera a Jerusalén. Le suplicaban a Pablo que no fuera a Jerusalén. Yo aquí digo, yo siendo de los discípulos, yo probablemente le suplico lo mismo a Pablo. Pablo, no vaya a Jerusalén. ¿Para qué va a ir a Jerusalén si ahí lo van a agarrar? ¿Para qué va a ir a Jerusalén si ahí lo van a apresar? ¿Para qué va a ir a Jerusalén? Vámonos para otro lado, quedémonos aquí en Tiro, quedémonos allá largo, en Atenas, quedémonos allá en Éfeso, que es la iglesia donde más tiempo hemos estado. Qué interesante acá, porque es la reacción natural, ¿verdad? Todos le decían a Pablo que no enfrentara esta situación, que no pasara por esta situación, por una situación advertida por el Señor. Y yo digo acá, ok, yo me pongo a los pies de los discípulos, y yo podría pensar: Pablo, ¿no se da cuenta que el Señor nos está advirtiendo de esto para que usted no vaya ahí? El Señor nos está advirtiendo porque hay que ir en otra dirección, para que usted no vaya a hacer eso. Y yo podría pensar, además, otra de las cosas que podría pensar es: no, este profeta es un mal profeta, porque me está profetizando algo que es negativo. No, las profecías todas son buenas. Y a veces pensamos nosotros que todo lo que nos profeticen es positivo. Entonces uno podría decir: o aquí este profeta es medio jetas y no, nada que ver. O podríamos decir: no, este profeta tiene la razón, pero el Señor nos está diciendo esto para que no vayamos allá. Y vemos acá, o yo traigo para mí, que primero, la gran mayoría de profecías del Antiguo Testamento son negativas. La gran mayoría tienen que ver con: va a haber destrucción, arrepiéntanse, van a ser destruidos, van a pasar por esto, van a ser entregados, ¿verdad? Muchas, y hay otras que sí son muy positivas. Pero hay que entender esto, que ahora lamentablemente los profetas famosos son aquellos que lo que profetizan es bendecido, prosperado y en victoria, pero no profetizan nada de: hey,
también podemos pasar malas cosas, también hay sufrimiento, y hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque a veces nosotros solo creemos las cosas que queremos escuchar. Solo creemos aquellas cosas que van de acuerdo a nuestro beneficio y a nuestra voluntad. Tal vez usted dice, no, esa profecía no viene de Dios, porque Dios no tiene planes malos para mí. Dios tiene planes de bienestar. Entonces, ¿cómo vivo con que el Señor me esté profetizando que algo malo va a pasar si el Señor solo tiene planes de bienestar para mí? El hecho de que el Señor tiene planes de bienestar para mí no significa que yo me voy a saltar los sufrimientos que se viven en esta tierra. Y ahí hay que marcar una gran diferencia. Nosotros a veces pasamos por cosas muy malas y lo primero que hacemos es Dios. Dios me está castigando. Dios me está haciendo esto. Dios está provocando esto. Dios, ¿cuánto más me vas a hacer? ¿Verdad? Hay un meme que dice, no quiero ser tu soldado más fuerte, creo que dice, ¿verdad? Hay un sticker, todo vacilón. Y es como, implícitamente está diciendo como el Señor me tira todo a mí. Y uno podría decir, esto está pasando aquí con Pablo. El Señor está tirando todo. Y no, realmente no. Hay consecuencias del pecado en esta tierra. Hay consecuencias de nuestro pecado y hay consecuencias del pecado de los demás. Y vivimos en un mundo que está afectado por esa situación. Entonces el pecado de otros, en muchas ocasiones, me va a afectar a mí y mi pecado también va a afectar a otras personas. Entonces, estamos en un mundo donde todavía hay pecado. Y aquí lo que vemos es que el Señor está advirtiendo a Pablo de lo que el corazón duro en los judíos va a provocar en él. Pero en ningún momento hemos visto, en todo el relato, que el Señor le diga a Pablo, no tiene que ir ahí. Nunca lo hemos visto. Cuando alguien ha dicho que no debe ir ahí, ha nacido de personas. Pero nunca ha sido Dios el que diga a Pablo, no debes ir a Jerusalén. Sino que Él en todo momento, con convicciones enormes, ha dicho y ha pensado y ha creído que el Señor quiere que llegue a Jerusalén. Vean que el texto continúa con la respuesta de Pablo, después de que ellos le dicen, por favor no vaya. Y Pablo responde de la siguiente manera: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Pobrecito Pablo, ¿verdad? Seguro de verlos llorando, lloraba obviamente, y le dolía. Y Pablo es como, ya no lloren, no me hagan llorar, no me hagan sentirme tan mal. Y lo siguiente que dice es la convicción que está clavada en ese corazón, anclada en ese corazón, que nadie la puede mover. Porque listo estoy. Y dice, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dice el texto, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Me llama la atención aquí que vean que dice, dejamos de insistir. Habla en plural incluyéndose. Lucas estaba ahí también diciendo, por favor Pablo, no vayamos. Exactamente, tenía que ir con él. Lucas estaba, por favor Pablito, quedémonos aquí, no vayamos para allá. Ya que él dice, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Eso es ya cuando usted dice, cuando usted está en esa bronca, usted no puede hacer nada, usted ya se resigna y dice, hey, que pase lo que tenga que pasar, yo estoy en manos del Señor. Y esa frase, aunque a veces uno la dice ahí de la boca para afuera, es la realidad de la vida del cristiano. Nosotros queremos muchas cosas, pero al final es que se haga la voluntad del Señor. Jesús le decía al Padre, que pase de mí esta copa, no quiero pasar por este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esta es la realidad nuestra.
Y es la realidad con la que vive Pablo. Pablo responde con determinación, con firmeza, diciéndole a la comunidad que él acepta la voluntad de Dios, que para él es prioritario seguir la voluntad de Dios y que él está dispuesto a sufrir y a morir por Cristo. Y aquí vemos como él vive realmente lo que él predica, cuando él ha dicho: mi vida es ser importante a la par de vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Todo lo considero estiércol. Y estiércol es una palabra bien bonita. El texto original, lo que dijo Pablo, es más jodido. Todo lo considero estiércol a la par de seguir a Jesús. O sea, hasta su propia vida él la considera poca a la par de seguir a Jesús. Estoy listo, y no solo para ser atado. Y por eso hoy este mensaje le he llamado así, pero en signo de pregunta: ¿estoy listo? ¿Está listo? ¿Está listo usted para morir por Cristo? ¿Está listo usted para enfrentar una crisis? ¿Está listo usted para ser probado? ¿Está listo usted para vivir la voluntad del Señor, venga lo que venga? Dice el texto que la comunidad deja de insistir y reconoce la voluntad del Señor. Y yo creo que esto pasa porque cuando las convicciones están tan claras y tan arraigadas en los corazones, no hay nadie que las pueda cambiar, solo Cristo. Y esto para bien o para mal. Tanto las convicciones personales alineadas a la voluntad de Dios, cuando están tan ancladas en el corazón, solo Cristo las puede volver a cambiar. Así también las convicciones personales, alineadas a nuestra propia voluntad y no a la de Dios. Cuesta mucho sacarlas de nuestra cabeza, a menos de que Cristo intervenga y haga algo. Y esto es lo que está aquí pasando con Pablo. Pablo está ahí diciendo: yo estoy firme en una convicción de ir hasta las últimas consecuencias, incluso a morir por Cristo, y eso nadie me lo va a sacar. Nadie me va a decir a mí que yo voy a ser solo cristiano sin enfrentar crisis. Nadie me va a decir a mí que yo voy a ser predicador, un discipulador, un evangelista en lugares donde no voy a sufrir. Nadie me va a decir a mí que yo tengo que huirle a las consecuencias negativas de este mundo solo para vivir lo que yo quiero vivir y no la voluntad del Señor. Y esto es importantísimo porque yo creo que necesitamos más cristianos con convicciones así de firmes. Necesitamos cristianos con convicciones así de firmes que no se dejen mover por sensaciones, por temor, por alegrías. Ay, es que esto me hace feliz, entonces voy a hacer esto. Ay, es que esto no me da miedo, entonces sí lo voy a hacer. Ay, es que predicarle a los peluches de mi casa, yo me siento súper bien. Yo voy a seguir predicando eso. Pero predicarle a un compañero de trabajo, no, eso me da miedo, entonces yo no lo debo hacer. Y a veces nosotros decimos: es que en mi corazón no lo siento, pero el corazón es engañoso. Y el corazón muchas veces lo que quiere es comodidad. Pero necesitamos que nuestras convicciones estén por encima de nuestra comodidad. Que nuestras convicciones estén por encima de las circunstancias. Que las convicciones estén por encima de la oposición. Tenemos que ser cristianos que nos movemos por convicciones y no por emociones. Porque por emociones usted quiere dejar a su esposa 300 días de los 365 días del año, tal vez. A doñale no, dice ella. Qué bien, Horacio, viejo. Pero por convicción, ¿qué? Por emociones usted no quiere leer su Biblia. Por emociones usted no quiere adorar al Señor. Por emociones usted no quiere pedir perdón. Por emociones usted no quiere reconocer una falta ante su hermano. Por emociones usted no quiere predicar el evangelio a sus hijos. Pero nosotros nos movemos por convicciones, no por emociones.
en medio de la alegría, en medio del temor, en medio del sufrimiento, debemos movernos por convicciones de nuestra fe en Cristo y no por las sensaciones que hay en nuestro corazón. Porque la palabra nos invita a vivir el propósito de Jesús sufriendo o no sufriendo. No es eso lo que determina el propósito. No se trata de que todas las cosas que generan sufrimiento yo las debo evitar y todas las cosas que generan comodidad yo debo ir tras ellas. No se trata de eso. Se trata de yo debo vivir el propósito que Dios tiene para mí. Y si hay alegría o sufrimiento, eso es irrelevante. Va a doler y va a sentirse feo, pero no es eso lo que marca el camino. Lo que marca el camino es la voluntad de Jesucristo. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Pablo dice, si toca sufrir, sufriré, pero voy a cumplir la voluntad del Señor. La última parte del texto nos habla finalmente de los preparativos finales y para llegar a Jerusalén, ¿verdad? Dice, después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir a Jerusalén. Nos acompañaron también algunos discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Ya están los últimos momentitos y la otra semana vamos a ver qué va a pasar, qué es lo siguiente en pasar. Pero para cerrar hoy con esta parte, quiero hacerle una pregunta. O quiero más bien volver al escenario inicial. Según lo que yo leo aquí, según lo que yo entiendo, si a mí hoy me dijeran, mañana es su último día, en 15 días es su último día, yo haría 4 cosas. 1, repararía las relaciones que tengo que reparar. 2, me acompañaría de aquellos que me aman y que amo. 3, me esforzaría por hacer lo último que pueda, por dejar un legado de reconocimiento de Cristo y de servicio a Cristo. Y finalmente, fortalecería en oración todas mis convicciones en Cristo para sentirme preparado para cuando llegue ese momento. Y decir, sé que he corrido la buena carrera, sé que he luchado y aquí estoy, Señor, listo para este momento. Y quiero invitarlo a que usted reflexione, no hoy, sino en su semana, porque hoy vemos cómo la determinación de Pablo nos ilustra cómo el creyente debe estar dispuesto a seguir a Cristo aún en medio de la oposición, aún en medio del sufrimiento, y cuáles son algunas buenas formas de irse preparando para enfrentar el sufrimiento y la oposición. Entonces, a reflexionar y preguntarnos en esta semana, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios, aunque eso implique sacrificios? ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios, aunque implique sufrimiento? ¿Estoy dispuesto a responder correctamente a Dios, aun cuando enfrento advertencias, desafíos, temores, tristezas que puedan surgir en el camino? Que este texto nos ayude a ver a Pablo como alguien que imitó a Cristo y que fue determinado hasta el último momento, incluso aunque este fuera muerte. Y para terminar, quiero dejarlos con una canción. Es una canción muy bonita que habla de eso, y quiero que le preste atención a la letra. Si usted la ha escuchado, si se la sabe, cántela, pero si nunca la ha escuchado, ponga atención a la letra, porque habla de tener la convicción en Cristo sin importar lo bueno y sin importar lo malo, y que hoy sea como una canción que usted se lleve para recordar que así como Pablo vivió con su convicción clara hasta el último de sus días, aunque lo esperaba sufrimiento, nosotros debemos vivir de esa manera y no decir, yo sigo a Cristo solo cuando todo está muy bonito, pero cuando las cosas se ponen feas, yo mejor decido vivir para mi propia vida, o decido acomodar mi camino en la manera en la que yo creo que debe acomodarse un camino.
Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Señor, hay una frase que dice ahí: traigas gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Señor, que esta circunstancia dolorosa, esta aflicción, este sufrimiento que estoy atravesando, Señor, traiga gloria a tu nombre. Señor, que yo viva para eso, en el dolor, en la tristeza, en el sufrimiento, en la aflicción, en la dificultad, todos los rollos, Señor, que paso, que esas aflicciones terminen en que tu nombre sea exaltado, glorificado, bendecido, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos a estar listos. Ayúdanos preparando relaciones, dejando un legado que te glorifique de propósito, acompañándonos de aquellos que nos aman, caminando, generando puentes, Señor, y construyendo convicciones de fe en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a caminar para ti y no para nosotros, Señor. Ayúdanos a pasar por el sufrimiento glorificándote. Ayúdanos a no olvidarnos de ti cuando estamos en el dolor. Ayúdanos a acordarnos de tu nombre maravilloso en los tiempos buenos y en los tiempos malos, Señor. Y te pedimos, Señor Jesús, que sea cual sea la temporada que estemos atravesando, de dolor, de alegría, de sufrimiento o de gozo, que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Que seamos valientes para escucharte y obedecerte, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y revele a nuestros corazones el siguiente paso a dar, Señor. Que no caminemos de acuerdo a lo que creemos que es correcto, cómodo, sano o seguro, sino que caminemos de acuerdo a lo que tú quieres que caminemos, Señor Jesús. Por favor, Señor, te pedimos que nos guardes de todo mal, pero que si aún así pasamos por el mal, nos acompañes, nos guíes, nos ayudes a verte, nos ayudes a obedecerte aún en medio de eso. Que tu Espíritu Santo hable fuerte y claro en nuestros corazones para seguir adelante aún en medio del dolor y el sufrimiento. En nombre de Jesús bendigo a cada una de las personas que estamos aquí hoy, Señor. Digo a tu iglesia, digo a familia BCP, a cada una de las personas que hoy está acá, pasando por situaciones difíciles, pasando por situaciones buenas, pasando por crisis familiares, económicas, pasando por periodos de transición, de incertidumbre. Te pido tu bendición, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Que tu gloria se manifieste, que tu voluntad sea conocida por cada uno, que nos ayudes a perseverar en la fe y ser determinados a pesar de lo que pasamos, Señor. Guárdanos, Señor, bendícenos, ayúdanos a caminar bien y a disfrutar de tu compañía, en lo bueno, en lo malo, en lo difícil, en lo agradable, Señor Jesús. Eres bueno y estás con nosotros. Cuida siempre de nosotros. Te amamos, Jesús. Te amamos mucho. Te agradecemos. Oramos en tu nombre santo. Amén.